Señor me hablaba, ¿no? Hoy en la mañana y en el transcurso de la semana, ¿no? Y como el título de esta palabra o de esta charla, como lo quieran llamar, le puse: en el proceso nace el propósito. Y a veces es difícil y a veces cuesta, pero sin embargo sabemos que cada cosa que nos lleva a hacer algo es porque hay un propósito delante de Dios. ¿Y qué les parece si ahí sentaditos vamos a orar para que el Señor, desde que empezó el culto, está obrando, y que el Señor siga obrando, siga hablando? Porque yo sé que cuando las personas estaban ahí, muchos en el corazón de uno decía o recordaba en aquel tiempo cómo el Señor cambió sus vidas, ¿no? Y sé que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros día tras día, ¿no? Padre amado, Dios de la gloria, gracias yo te doy por este día, Señor. Gracias porque ayer estuvimos de fiesta, hoy también estamos de fiesta, porque sabemos que hubo propósito, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos que tomaron esa decisión de bautizarse. Pero sabemos también, Señor, que detrás de eso hubo situaciones, Señor, que capaz tuvieron que luchar. Y hoy, Padre mío, yo te ruego, Señor, que en esta mañana tú puedas hablar a través de tu Espíritu Santo a tu iglesia, Señor. Que tú puedas glorificarte, Señor, manifestarte, Padre, a través de tu palabra, Señor, para que cada uno de nosotros podamos retener, Señor, cada palabra, Señor, que viene de parte de ti. Gracias, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, y que pueda guiarnos, Señor, en tu presencia, en estos momentos, en este amanecer, en esta mañana, Señor, regocijarnos, Padre, porque sabemos, Señor, que tu presencia, Señor, es parte de tu fidelidad y es parte de tu promesa que tú nos has dejado, Señor. No lo dejaré solo, dice tu palabra. No dejaré solo, decía Jesús, sino dejaré un consolador, y ese consolador se llama el Espíritu Santo, y ese es el Espíritu Santo que va a convencer, ese es el Espíritu Santo que transforma mi vida, que transforma, Señor, mi manera de pensar, Padre. Gracias te damos, Señor. Quita en estos momentos toda distracción, sino que nos enfoquemos, Señor, en tu palabra. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Sabes que no lo quería contar, pero cuando sí me viene, dije, bueno, Señor, tú quieres que lo cuente. Ustedes saben que yo conozco al Señor desde chiquita, desde los 7 años, pero teniendo 7 años una niña todavía no entiendes mucho las escrituras, ¿no? En mi iglesia, allí en Perú, se bautizaba, los bautizos se hacían en el río, ahora no sé, pero se hacían en el río, así que no siempre se bautizaba todos los meses como se hace acá, ¿no? Sino se bautizaba al año, 2 años, porque generaba un costo, tenía que esperar que haya 30, 40 personas para poder contratar un micro, ir a la provincia, porque cerca donde vivo está el mar, pero ellos bautizaban en el río, entonces no quedaba muy cerca de casa y teníamos que ir a la provincia unas horas de viaje. Pero resulta que a los 13 años el pastor decía, vamos a bautizar, ¿quién se quiere bautizar? Yo decía, yo todavía soy muy chica para hacerlo, ¿no? A los 14 años viene un predicador a la iglesia y empieza a hablar, y fue donde el Señor ahí empieza a tocar mi corazón. Ojo que a los 12 años yo ya estaba sirviendo, trabajando en la escuelita dominical, pero no estaba bautizada. Porque yo decía, soy muy chica para hacerlo, pero mi pastor respetaba mi decisión y quería que sea el tiempo en que yo tomara esa decisión y no ser obligada. Pero a los 14 años, más o menos faltando 6 meses para que yo pudiera cumplir 15 años, el pastor abre la invitación para poder bautizarse. Y yo siento ese llamado tan profundo en mi corazón que digo, llegó la hora de tomar una decisión, de tomar esa decisión, no porque soy impulsada por lo que me dice mi líder o el pastor, sino porque ahora siento
que llegó la hora de poder tomar esa decisión, acercarme a Dios. Quiero conocerte más. Y yo dije, sí, pastor, acepto. El bautismo iba a ser 2 meses antes de mis 15 años. Pero ¿qué pasa? Por eso yo decía el proceso. Que a veces hay cosas, hay luchas, hay muchos problemas en el proceso para que pueda cumplirse el propósito de Dios. Tengo mi hermana, en ese entonces ella no conocía a Jesús. Y mi hermana era una persona que tenía contactos con grupos musicales, mariachis y todo eso, una banda de gente que estaba ahí, ¿no? De fiestas locales, y ella era la que organizaba, ella estaba en todos esos eventos. Y ella, yo no sabía, pero ella me había preparado ya un conjunto, mariachis y todo para que, porque en mi casa mi hermana, tengo mi melliza, yo soy la última. Entonces mis hermanas mayores no tuvieron cumpleaños. Pero en mi caso, ella quería hacerme una gran fiesta. Obviamente así, con fiesta y todo, ¿no? Con cerveza, vino y todo lo que se hace en los cumpleaños de 15 años. Y cuando yo le digo a mi hermana que me voy a bautizar, mi hermana dio un grito en el cielo y dijo, ¡no! Porque sabía que yo iba a tomar una decisión de seguir a Cristo y que mi vida tenía que ser diferente, que mi vida tenía que ser un cambio. Fue y se lo dijo al pastor, pastor, ¿por qué no lo postergan? Está bien, puede bautizar, pero postérganlo después de que pase sus 15 años. Yo mira que nosotros estemos preparados, lo vamos a hacer. Y el pastor dijo, no, ya está, esa es una fecha que nosotros ya, los hermanos ya saben, hay una organización, hay todo eso. Y mi hermana estaba re enojada porque le cambié su plan, ¿no? Y un poco, más o menos, más de un mes no me habló, porque ella quería todo dar con fiestas, luces y todo eso. Pero ella después entendió y dijo, bueno, que sea como tú quieres, tus 15 años, y que sea como tú quieres. Entonces dejó todo lo que tenía organizado en su mundo de ella y se acercó a la iglesia para organizar con los jóvenes de la iglesia, con el líder de la iglesia. Entonces mi hermana, mira cómo es la cosa, cómo es el propósito de Dios. Mi hermana estuvo más de un mes sin hablarme y a mí me dolía porque mi hermana mayor, ella a veces decía que yo era su hija, era más chiquita, era la mayor de todas. Y yo la amo y la amaba tanto en ese momento que a mí me causaba dolor porque ella... claro, capaz habrá invertido dinero, aunque ella tenía muchos contactos porque paraba en esa farándula de la fiesta, de los conjuntos, de los mariachis. Y en eso mi hermana se acerca a la iglesia y empieza a venir los sábados, empieza a venir los miércoles, pero no venía para escuchar a Dios. Ella venía porque quería ver cómo se organizaba, porque ella es organizadora, le encanta en todos los eventos, en la familia es la que impulsa, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Era para hablar con los líderes, cómo podíamos hacer, qué les parece el local, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué puedo poner, qué no puedo poner, y todo eso. Claro, ella no me decía nada, y yo estaba contenta porque mi hermana venía a la iglesia. Y después se hizo los 15 años, que fue un hermoso 15 años que tuve, que gracias al Señor, el Señor me regaló ese momento muy lindo, muy hermoso que pasé con mis hermanos de la fe los 15 años. Pero lo importante no era la fiesta, el cumpleaños. Lo importante es que a raíz de eso mi hermana empezó a congregarse. A raíz de eso, mira su enojo, su ira, como lo que le llevó y decía, ay, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué no puedes esperar? Empezó a congregarse. Y hoy en día es una hija de Dios, porque conoció ahí en la iglesia a su esposo. Entonces imagínense el propósito de Dios, un enojo de ella, una preparación que quiso hacerlo a toda bomba, pero sin embargo el Señor tenía preparado para ella un lugar
ahí, en ese lugar, a que conociera a su esposo y poder conocer a Cristo sobre todas las cosas. Y esto recordaba en mi memoria cuando el pastor me dice que el domingo va a haber bautismo. Yo dije, Señor, ¿ahora cómo relaciono esto con esto? Y ahí de repente viene esto en mi memoria, este recuerdo que yo había olvidado de hace muchos años, un 15 años que fue inolvidable para mí, para mi hermana, para mis hermanos de la iglesia, con un corazón tan bueno que tenía mi hermana, pero yo sabía que Dios estaba ahí, detrás de todo esto estaba el Señor. Y ese propósito a veces no lo pasamos tan bien. Hay otros que hay procesos de dolor, de lucha, y hoy quiero hablar de ese proceso que a veces uno dice, no entiendo por qué pasó esto. No entiendo por qué sucede, si hago todo lo que me dicen, hago bien, no hago mal a nadie. Pero el proceso nos lleva a poder tener un crecimiento espiritual. El proceso me lleva a poder entender que los planes de Dios son perfectos. Porque la Biblia dice en Romanos, todas las cosas nos ayudan para bien, todas las cosas. Y dice la palabra que las pruebas producen paciencia, que las pruebas producen madurez, que las pruebas producen crecimiento. Y si tú quieres crecer, tienes que pasar por ese proceso. En Jeremías dice la palabra que los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos, mis hermanos, pero a veces uno no lo quiere entender. Por eso hoy quiero hablarte de un hombre que es muy conocido en la Biblia, que se llama Job. Hoy quiero hablarte de ese hombre que es justo, un hombre justo, la Biblia lo llama así, justo, prosperado, bendecido en todas las áreas. Pero era sobre todas las cosas, era un hombre que era temeroso a Dios. Tenía este hombre, Job, tenía mucha riqueza, mucha ganancia, mucha reputación, era nombrado, era conocido en todo el pueblo por su fe, por su justicia, ¿no? Y era un hombre que temía mucho a Dios y sobre todas las cosas él se apartaba del mal. Si veía que sus hijos estaban haciendo algo, él siempre oraba y decía, por las dudas, si mis hijos están haciendo algo. Todo el tiempo él quería caminar en la rectitud del Señor. No quería fallarle al Señor porque él era un hombre temeroso, piadoso de las cosas de Dios. Pero un día empieza su proceso, un día empieza su sufrimiento, un día empieza a sus cosas, su vida cambiar a un giro de 180 grados. Y uno dice, ¿por qué pasa tantas cosas, no? ¿Por qué le pasa a esta persona si es muy buena? ¿Por qué pasa o por qué pasamos tantas circunstancias si nosotros no hemos hecho nada? Aquí la Biblia habla de Job, que era un hombre justo. Pero ¿sabes qué? Satanás cuestionaba su fidelidad de Job hacia Dios. El enemigo nunca va a estar quieto. Nunca va a estar con los brazos cruzados cuando ves que tú estás buscando de Dios. Nunca. Él va a querer hacer lo posible, lo imposible, todo lo que pueda, tener las armas para poder destruirte. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la Biblia. Gracias al Señor, nosotros hemos sido transformados. Gracias al Señor nosotros hemos sido cambiados por Él, por su misericordia, mis hermanos. Pero el enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo siempre va a estar tatareándote aquí en la mente, en el cerebro, diciendo tú no sirves. Yo y estuvimos hablando en la célula que estuvo hablando Gaby, ¿no? Como el enemigo te dice,
Si tú no puedes, si tú no tienes, si a ti te falta, constantemente el enemigo está ahí como hacía con Job. Él te sirve porque tiene todo, tiene todo. ¿Qué va a sufrir? No pasa hambre, tiene todo, riqueza, ganado, hija, tiene familia, no pasa. Pero sin embargo el Señor conoce el corazón de sus hijos, hermanos. El corazón de ese corazón quebrantado de ese hijo, ese corazón humillado delante del Señor, Dios lo ve. Aunque tú no estés arrodillado aquí, pero Dios ve en tu habitación cómo buscas de Dios, cómo tú estás anhelando la presencia de Dios, así como lo hacía Job. Satanás cuestiona su fidelidad y Dios permite que sea probado. Pierde hijos, bienes, aún su esposa le dice maldice a Dios y muérate, imagínate el dolor. Uno por ahí cuando lo lee, hermano, les invito a leer el libro de Job del capítulo 1. Yo voy a hacer un relato del libro de Job. Pero cuando uno lo lee por ahí ya está acostumbrado de escuchar esta historia. Pero yo quisiera que tú te puedas poner y que te puedas llevar, transportar en la historia de Job. Teniéndolo todo materialmente, pero también él tenía todo en su vida espiritual, que era Dios en su vida. Y si lo tengo todo, si lo tengo a Dios en mi vida, pues lo tengo todo. ¿Por qué? Porque Dios me va a sostener, porque Dios se va a glorificar en el momento en que menos me lo imagino, pero Dios se va a glorificar y sé que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas, y Job tenía presente esto. Pero sabes, a pesar de las circunstancias, de los momentos feos que estaba pasando Job, él le dice una palabra que a pesar del dolor, Job no niega a Dios, sino dice Jehová dio, Jehová quitó. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea en el nombre de Jehová. Él lo tenía claro, pero a nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Tenía un buen trabajo, ¿por qué? A nosotros nos cuesta. Si Dios te saca de algo, es porque quiere darte algo mejor. Si Dios te empieza a hacer, a incomodar, es porque Dios quiere hacer algo mejor de ti. Pero a veces no entendemos por ahí como los amigos de Job. ¿Qué pasa? Que los amigos de Job decían, Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es justo. Si te está pasando esto, Job, es porque algo hiciste. Y Job se justificaba siempre y decía, no, yo no hice nada. Pero los amigos, sí, Job, porque la palabra de Dios dice, porque Dios siempre actúa así, que los que pecan tienen consecuencias. Pero no siempre es así, no siempre es así. 3 amigos intentan explicarle el sufrimiento, le acusan indirectamente diciendo que debe haber pecado, y Job defiende su inocencia y clama constantemente por justicia. Decía, Señor, yo sé que tú estás haciendo algo, yo sé que hay algo que vas a hacer, pero también pido justicia. Vamos a ver después un momento que el hombre fuerte, el hombre justo, llega un momento en que en su humanidad se cansa y a veces quiere respuestas y respuestas y respuestas de tantas preguntas que como tú y yo nos hacemos y ponemos esa palabra gigante y dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí si yo no hice nada? Job expresa su dolor, expresa su confusión. Llega un momento donde habla de su angustia, de sentirse abandonado y afligido. Y hace preguntas profundas sobre la justicia de Dios y el sentido de su sufrimiento, que eso lo vemos en el capítulo 3,
después en el capítulo 6, 7, 8, 9, 10, donde hay un relato largo de Job hablando, preguntando, pero y esto, pero y el otro, pero y esto y pero el otro, ¿no? Pero vemos ahora donde vamos a ir en el capítulo 38. Les invito, hermanos, que abran sus Biblias en Job, en el capítulo 38. Después de tantas preguntas como el niño, mamá, ¿ya llegamos? Falta 5 minutos. ¿Ya llegamos? Falta 2 minutos. ¿Ya llegamos? Falta. Y Job se sentía así, capaz como un niño, pero en su dolor. Y hacía muchas preguntas. Y allí vemos en Job capítulo 38, vamos a leer. Del 1 al 4. Dice Job: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí has descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque, estaba leyendo Salmos, ya me hacía raro, dije que Job 38. Como le decía, cuando Job hace preguntas, ahí viene la respuesta. Y acá como título tengo: Jehová convence a Job de su ignorancia. Y dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundabas la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Después de muchas preguntas que Job le hace a Dios, Dios le responde de esta manera. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando nosotros nos hacemos preguntas a alguien, queremos que nos responda lo que queremos saber, no que se dé vueltas y que hable, no, yo quiero que me respondas directo, concreto, preciso lo que yo quiero saber. Respóndame lo que te pregunté. No, mamá, pero llegaste al lugar, sí, pero tuve que tomar esto, bueno. Entonces, pero aquí, en la palabra, Job, después de hacerle muchas preguntas, Dios le responde de esa manera. Cuando Dios habla a Job en el capítulo 38, no le explica a Job su proceso. Le revela realmente lo que es Dios. Le revela lo que es su grandeza. Le revela a Job lo que es su poder. Pero no le responde en ese momento su respuesta de lo que Job quería saber. No le responde. Y es allí, hermanos, donde la respuesta que Dios le da a Job, ahí viene el proceso de Job. Ahí Job recién entiende de todo lo que estaba pasando, lo que tenía que pasar para poder conocer ese proceso que él tenía de parte de Dios y que era necesario pasar, que era necesario porque Dios tenía un propósito en la vida de Job, y entender que Dios sigue tomando el control de la situación, aunque no entendía en ese momento Job el proceso. Dios empieza a hablarle a Job de su grandeza, de su bondad, de su creación, de todo lo que él hacía. Mira, Job, ¿no ves lo que hace? ¿Tú estuviste ahí? ¿Tú estuviste cuando yo hice mi creación?
Tú estuviste las maravillas, has visto la maravilla de mi creación. Y Job seguramente le miraba o escuchaba a Dios y decía, en cualquier momento me va a responder lo que le pregunté, en cualquier momento me va a responder lo que le pregunté. Y Dios no le respondía. Dios seguía hablando y le seguía preguntando. Y el proceso, hermanos, a veces rompe el orgullo y la forma de poder ser dependientes, porque a veces decimos, yo lo puedo hacer, yo lo tengo que hacer porque yo sí puedo. Y Dios nos enseña que a veces tenemos que dejarlo, que las aguas se calmen para que Dios actúe. A veces es necesario callar, a veces es necesario escuchar para que podamos entender cuál es el proceso y el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero en el capítulo 40, versículo 1 al 4. Dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Cuando Job dice esas palabras, mis hermanos, ahí ya su corazón de Job está tranquilo. Ahí sabe, después de que Dios le revela a Job, Dios le habla a Job, Dios le hace preguntas y preguntas y preguntas y él queda así. ¿Qué? ¿No viste mi creación, Job? ¿No sabes lo que yo puedo hacer? En otras palabras, hermanos, yo me estaba imaginando que Dios le estaba diciendo, ¿qué pregunta es eso? ¿Acaso no sabes que yo tengo el poder de cambiar tu vida, transformar tu vida, de que hoy te puedo quitar y hoy te puedo dar la vida? ¿Acaso no tengo el poder de cambiar tu familia, tus hijos, tu hogar, tu economía? Y José se quedó así, escuchándolo, porque solamente quería una respuesta de parte de Dios. ¿Por qué le estaba pasando esto? Y sin embargo Dios no le daba esa respuesta que él quería, sino que Dios estaba manifestando a través de muchas preguntas lo que Dios es. Y si Dios es, pues va a cambiar tu vida. Y si Dios es, va a transformar tu vida, porque Él es un Dios grande y poderoso, temible. Él si quiere cambia las cosas. Él quiere la montaña, va a ser volteada la montaña, Él lo va a hacer a su manera. A la manera de Dios es donde uno empieza a cambiar el proceso. A la manera de Dios donde uno empieza a mirar la gloria de Dios. Pero si yo busco mi manera, mi forma, lo único que va a haber dolor y quebranto. Y en su momento Job tuvo así. Pero cuando escuchaba todas las preguntas que Jehová le hacía a Job, allí entendió Job. Ahí entendió y dije aquí. Y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te voy a responder, Señor? Ahí entendió Job, después de tantas preguntas que Dios le hace. Señor, ahora entiendo que tengo que pasar por este proceso para que haya un cambio en mi vida. Ahora entiendo que tengo que pasar por esta situación para que haya un cambio en mi familia. Y Job reconoce ahí que su proceso tenía un propósito en su vida. El proceso produce revelación. No solo produce una bendición, el proceso produce un cambio, no solo una mente de poder entender que Dios cambia, sino que cambia desde adentro hacia afuera. Todo cambia, tu ser cambia, tus planes cambian, tu propósito cambia, porque Dios empieza a obrar en tu vida. Entonces tú pones a Dios en primer lugar sobre todas las cosas y dices, Señor, soy vil delante de ti, pero sé que tú tienes un propósito. Sé que tú tienes un propósito en mi vida. El mayor logro de Job no fue recuperar sus bienes, porque después lo hace.
El mayor que Job pasa no fue recuperar a sus hijos, a su familia, porque después Dios se lo da, el doble, el triple en su economía. Job estaba contento porque recuperó después todo recuperó. Pero eso no fue su felicidad de Job. Eso no fue su mejor regalo. ¿Sabe lo que fue? Es de poder conocer a Dios con más profundidad. Es conocerlo a Dios con más intensidad. No solamente de nombre. No solamente entendió Job que hay un Dios que viene, que va a venir, un Cristo resucitado, sino que hay alguien que está de día y de noche hablándote en tu corazón, y es a través del Espíritu Santo. Hay un Dios que nos ayuda a entender esto, que tu problema, que tu situación no es que se encaja en un momento de tu dolor, sino que tu problema y tu situación es un proceso para que tú puedas entender y conocer más profundo al Señor. En Job en el capítulo 42, en el versículo 25, mira lo que dice. Es un texto muy lindo, pero quiero que ustedes lo lean, si está en la pantalla. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo lo dice eso, Job? Después del proceso. Después del proceso ve Job eso y dice esas palabras. Yo había escuchado, yo creí que estaba bien con el Señor, yo creí por venir a la iglesia, servir, a tocar, cantar, estar enseñando, estar danzando, yo creí que estaba todo bien. Mas Dios, a través de ese proceso, te hace hablar en tu corazón y decir: Señor, de oídas te había oído, solamente te había escuchado, solamente había creído por partes, pero ahora mis ojos te ven. Él lo estaba viendo a Dios en lo espiritual. Él lo estaba viendo a Dios en lo más profundo de su corazón. Pero tuvo que pasar por ese proceso. Tuvo que pasar por ese proceso, por ese dolor de angustia. Tuvo que pasar y hacer, capaz en todo el pueblo fue hablado su nombre, diciendo: mira, Job pecó, Job pecó, Job pecó. Él lo tuvo que pasar. Y el propósito de Dios que tenía en Job era fortalecer su fe. Era fortalecer esa fe que menguaba por ratos de Job. Aunque él era un hombre de fe, era justo, bueno, dice la Biblia, pero Dios quería más de él. Dios quiere más en tu vida. Dios quiere más de ti. No, pero yo vengo a la iglesia. Dios quiere más de ti. Pero yo estoy tocando, yo estoy yendo a diferentes cosas, estoy hablando tu palabra. Dios quiere más de ti. ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? Un corazón contrito y humillado. Un corazón que puedas tú amar a Dios sobre todas las cosas. Un corazón que tú puedas decir: Señor, heme aquí, aquí estoy. Heme aquí, aquí estoy. Envíame a mí a hacer tu obra. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, que tú tengas un corazón transformado. No solamente que puedas escuchar a Dios de oída, sino que puedas entender que los planes de Dios son perfectos para tu vida, y que yo tengo que entender que mi propósito va a tener un cambio de vida en mí y va a durar. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído, porque yo sé en quién me estoy formando, y porque yo sé en quién tengo la confianza y la certeza de que mi Padre es mi proveedor. El propósito nace cuando dejas de preguntar por qué.
Cuando dejas de preguntarle al Señor, ¿por qué a mí? El propósito nace cuando tú empiezas a mirar con otros ojos de fe y puedas decir, Señor, hoy veo lo que tuve que pasar, pero valió la pena. Como decía, que contaba en el testimonio de mi hermana. Mi hermana se enojó, capaz, ella no me comentó nada, por ahí yo era más chica, capaz invirtió, pagó a las personas, al conjunto, no sé qué hizo. No sé si fue gratis, no lo sé. Pero tuvo que pasar por un propósito para que mi hermana pueda conocer a Cristo en su vida. Ahora, luchas los vamos a tener siempre, mis hermanos. Luchas va a haber, lo vamos a pasar. Pero recuerda que cada propósito es para poder conocer más a Dios, más a Dios. Después de su encuentro, Job ya no necesitaba una respuesta. Porque cuando conoces a Dios, el dolor sí tiene sentido. Y uno dice, Señor, gracias. Gracias, aunque yo no vea, aunque yo no vea la sanidad, cuando yo no vea a mi familia o a mis hijos, cuando yo todavía no veo ese trabajo, pero yo sé, Señor, que tú te vas a glorificar. Yo sé, Señor, que tú te vas a glorificar y vas a hacer cosas grandes y ocultas, como dice la palabra, de lo que tú no conoces. Quiero terminar a hablar por un personaje que también pasó por un propósito, dolor, angustia, que ustedes lo conocen, que se llama José. El proceso de José fue de mucho dolor, había mucha confusión, mucha envidia entre los hermanos. Fue esclavo, rechazado, encarcelado. Él tuvo que pasar por ese proceso, mis hermanos. Él tuvo que pasar por eso y él aún no lo entendía. Él aún no entendía por qué tenía que pasar por ese proceso, pero finalmente después él llegó a entender y él pudo y llegó a ser el gobernador de Egipto, que a través de José pudo salvar su familia, a su pueblo, a la nación de hambre. ¿Tuvo que pasar por ese proceso? Sí, lo pasó. ¿Fue lindo? No, no fue lindo. No fue lindo pasar por ese proceso de dolor, de angustia. Pero hemos visto que el resultado es crecimiento espiritual, es fe. Y eso es lo que hizo José, eso es lo que hizo Job, de entender el propósito que hay en nuestras vidas. Por eso, mi hermana, mi hermano, no te desanimes. No te desanimes por los procesos de dolor que se está pasando. No te desanimes por los momentos difíciles que estás viviendo, capaz ahora. No te desanimes. Solamente decirle, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, porque yo sé, hermanos, todos pasamos por situaciones y por procesos, todos pasamos por momentos difíciles, todos lo pasamos así. El otro día cuando uno pasa
pasa por procesos y momentos difíciles, hermano, a veces uno dice, Señor, entiendo el proceso, entiendo que es necesario pasar por ese proceso, pero ayúdame, porque duele, porque quema, porque arde, porque es como una herida, como una llaga que se está formando en nuestro corazón. Por eso pedile ahora en esta mañana, cierra tus ojos, mi hermano, no te distraigas, cierra tus ojos y pensá por el proceso que estás pasando. Pensá por el proceso que estás llevando ahora, la mochila, la carga, y decirle, Señor, gracias. Gracias porque sé que en mi proceso tú estás refinando. Porque en el árbol bueno no se ve por las hojas, sino por sus raíces. Porque el árbol fuerte no se ve porque es grande, sino porque sus raíces son fuertes, son seguras, son cimentadas. Y es donde Dios te quiere dar una raíz fuerte. Es donde Dios quiere hacer contigo una raíz gruesa, cimentada, para que te puedas conectar con la misericordia de Dios. Para que tú seas como la palmera que va y viene, pero no se derriba. Para que tú seas una mujer, un hombre fortalecido delante de Dios, aún en aquella lucha. Donde tú puedas visualizar en estos momentos el abrazo de Dios. Donde tú puedas visualizar en estos momentos la misericordia de Dios y te dice, aquí estoy. Imagínate, yo a veces me imagino, hermano, Dios con los brazos abiertos abrazándome y dice, espera, ya va a pasar, un poco más y va a pasar. Padre, gracias, Señor, gracias porque los procesos duelen. Como Job lo sentía, y a veces nos preguntamos cómo Job lo hacía. Y a veces decimos que es injusto, como Job también lo dijo en su momento. Pero por ratos él se fortalecía y decía, yo nací desnuda en mi vientre de mi madre y así miré. Y a veces nosotros también, por momentos decía, sí, yo sé que el Señor va a obrar, pero por momentos decaemos. Por momentos nuestro corazón se aflige por el dolor, por la tristeza de ver a nuestra familia, a nuestros hijos, o de ver nuestra economía. Nuestro corazón se aflige, pero queremos, Señor, en estos momentos entregarte toda nuestra carga y poder tener, Señor, esa seguridad, esa firmeza, como Job decía, soy vil, Señor, ¿qué puedo decir? Si tú lo tienes todo, si tú lo sabes todo, soy fuerte en ti, porque en mi debilidad tú te fortaleces, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias, mi Señor, porque sé que tú estás obrando y vas a seguir obrando en ese proceso. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.